Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, pero ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay prisas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias con Elena Plaza. Buenos días. Para empezar, ayer no estuve trabajando, no pude casi seguiros, una pena, pero me han contado que ha habido mucha calidad científica y en Twitter me comentaron que basado todo en evidencias y dije, madre mía, si yo voy a hablar de mi experiencia. Entonces, hoy voy a hablaros más de mi experiencia y de cómo utilizar el podcast en salud más que de evidencia científica. No pasa nada porque así nos vamos despertando. Luego ya vendrán a meteros datos. Vamos a comenzar. Estoy súper contenta. Gracias por invitarme para hablar de dos de mis pasiones. Juntar el podcast con las urgencias y las emergencias en unas jornadas internacionales de enfermería del SUMA me parece una maravillosa oportunidad para dar a conocer este medio que lo utiliza muy poca gente y no sabemos el potencial que tiene. Y ese es el objetivo que tengo yo hoy aquí, ¿vale? Daros otro medio, igual que tenemos las infografías, que tenemos Twitter, Instagram, escribir un libro o lo que son las publicaciones científicas serias, daros otra herramienta y mostraros cómo se puede utilizar para llegar tanto a la población, para hacer educación para la salud, como a nuestros compañeros. Y lo primero, contaros que es un podcast. He cogido un poco las cosas, como les llama la gente, podcast. A mí hay veces que se me escapa y digo podcast. Podcast, postcard, mi madre dice puscas y digo, mamá, eso suena a comida de perro. Y es podcast, según la Real Academia Española de la Lengua, es un anglicismo y hay que ponerlo con tilde en la O. A mí me cuesta todavía ponerle la tilde en la O, a lo mejor lo veis por ahí sin tilde, pero bueno, que sepáis que eso, que es un anglicismo y la palabra viene de la suma de iPod y broadcasting. iPod es el iPod, el aparato que conocemos de la marca Apple, y broadcasting es emitir en Internet. Entonces se cuenta que se juntó la palabra y salió la palabra podcasting. Y es, como veis aquí, un archivo de audio subido a Internet y distribuido mediante un feed RSS. Esta es la definición de Francisco Izuzquiza, de uno de los que más saben de podcast de este país, en su libro El Gran Cuaderno de Podcasting. Para que lo entienda nuestra abuela y lo entendamos nosotros, esto quiere decir que yo grabo un archivo de audio y lo subo a Internet. Lo de feed RSS significa que tú te suscribes y cuando yo publico te llega. Estamos acostumbradas o acostumbrados, los que utilizamos redes sociales, a seguir blogs. Entonces, yo no puedo seguir 15 blogs y meterme en los 15 a ver si han publicado hoy. Lo que hacemos es bajarnos una aplicación y cada vez que alguien publica, me llega. Pues el podcast funciona igual. Yo me bajo una aplicación y cada vez que alguien sube un podcast, me llega. Para entendernos es suscribirse, ¿vale? Lo del feed RSS, te suscribes a esa persona, a ese podcast, y te llega al móvil. Para que lo entienda mi abuela, también os diría que es como hacer radio, pero no es radio, ¿vale? Pero bueno, si se lo tengo que contar a mi madre, mamá, tengo un micro en casa y me grabo un programa de radio que me lo monto yo. Bueno, se puede hacer con 2 personas, con 3 o con 15, y genero el contenido, lo grabo y lo subo, pero no es radio. La clave del podcast es eso, que sea RSS, que este es el símbolo RSS, probablemente os suene un poco más, y la gente se tiene que suscribir para que les llegue. Sigo un poco con la historia del podcast. La primera vez que se utilizó la palabra fue en un artículo en The Guardian en febrero del 2014, me parece, y el periodista estaba hablando de la revolución del audio. Llegó el iPod y empezó la gente a bajarse y descargarse de Internet pues archivos de audio y archivos de música. El audio ha existido siempre, teníamos Walkman, teníamos Discman y antes iban con la radio. Bueno, quedan gente, abuelillos, que por la mañana van con la radio sin cascos. Siempre hemos tenido algún método para escuchar, no siempre ha sido solo vídeo. Y bueno, pues los 2 primeros años que se empezó a utilizar la palabra podcast, esto es una gráfica de Google Trends que significa, bueno, pues un poco la tendencia de la palabra y el interés que ha generado el uso del podcast. Se estabilizó desde el 2006 hasta el pico que vemos aquí en 2015, y este pico se generó porque
se publicó un podcast que se llama Serial. Aquí este es el pico, ¿vale? Se publicó un podcast que se llama Serial que tuvo 5 millones de descargas en iTunes. La gente estaba enganchada a este podcast como estamos enganchados a Juego de Tronos. Aquí en España no, pero en Estados Unidos y en Inglaterra, que el podcast se utiliza desde hace más tiempo, la gente, ya os digo, que vivía enganchada a este podcast. Había profesores que en vez de estudiar Shakespeare empezaron a utilizar esta serie en forma de audio para explicar plan, gramática y lengua, ¿vale? Este es un podcast que es periodístico. Hay podcasts que pueden ser de entretenimiento. En España tenemos El Gran Apagón, que fue uno de los que más boom dio al mundo del podcast, y ese era relatos de ficción. Esto no es nuevo. En España hemos tenido desde el año 1970 o por ahí radionovelas. Lucecita, Amarrosa, me ha tocado hablar con mis tías y con mi madre para que me dieran unas pistas, y es que antes no había televisión y alrededor de la radio pues siempre estaba la familia escuchando. Así que parece que hemos versionado un poco lo de toda la vida y ahora generamos audio, pero en vez de en radio lo pasamos por internet. Estáis todos acalorados y acaloradas. Os veo abanicando. Y es que a la gente, y es lo que tenemos que aprovechar, nos gusta que nos cuenten historias, tenemos hambre de ficción, ¿vale? Estas palabras corresponden a María Jesús Espinosa de los Monteros, que no tiene nada que ver con uno de Vox, que se llama igual. Es la directora de Podium Podcast, una empresa de podcast, y de toda la vida, aquí tenemos juglares y trovadores, pues nos hemos contado historias y ha habido gente que se ha dedicado a contar historias. Continúo. Después del pico de Serial, veis que la gráfica ha ido hacia arriba. Y eso es porque alguien ha visto aquí dinerito. Cuando no hay dinerito, pues las cosas no se ven. Spotify ahora tiene podcast y nos ha permitido a los podcasters estar a la altura de grandes estrellas. Si abrís Spotify y buscáis a Beyoncé o a esta mujer o a cualquier artista, evidentemente nos sale. Pero ahora podemos poner mi podcast o cualquiera, luego os digo cuál es, y aparecemos, ¿vale? Aparecemos y ya te sale en Spotify el apartado de podcast y ya puedes ver apartado de salud, apartado de, como hemos estado viendo, radioficción o lo que sea. Entonces, esto ha sido importante porque, claro, la gente no sabe lo que es un podcast y cuando lo saben no sabe dónde se escucha, pero si tienes Spotify, pues es más fácil, porque YouTube hay que bajarse la aplicación. Bueno, no hay que bajarse la aplicación, YouTube ya viene en el móvil, instalada, entonces no te cuesta bajarte nada. Para el correo electrónico también viene en el móvil la aplicación, pero para escuchar un podcast, qué pereza, me tengo que bajar otra aplicación. Entonces Spotify lo que ha conseguido un poco es, pues eso, acercar el mundo del podcast a la gente, que tiene Spotify todo el mundo y nadie se tiene que bajar nada. Viene más gente por detrás. Amazon está negociando con grupos de comunicación en España y con podcasters independientes a pequeña escala, están hablando para generar, pone aquí, magazines de actualidad y también radioficción, lo que os he contado. El tema de contar historias está volviendo a pegar un poco fuerte y quieren meterlo en su nueva aplicación que se llama Audible. Pero esto va a pegar el petardo final cuando llegue Netflix y ya se están interesando. Netflix se centra en otro tipo de contenido, los podcasts. En el momento en el que esto es como en los barrios, cuando llega el Corte Inglés, llega el metro. Pues esto es igual. En cuanto llegue Netflix al podcast, vamos a llegar todos. Y esta es mi conclusión. El podcast ha llegado para quedarse. Que sepáis que es algo raro, pero que según encuestas, el 39% de los españoles ha escuchado podcast alguna vez. La encuesta del año pasado era del 38%, o sea que va saliendo, según pasan los años, más o menos lo mismo. Esta encuesta es de Reuters, que hace una anual de medios digitales. Y también crecerá el mundo del podcast, aparte de cuando llegue Netflix, pues cuando todos los que hablemos castellano tengamos acceso a Internet, pues crecerá el mundo del podcast. Porque daros cuenta que esto hay que emitirlo por Internet y muchos países de Sudamérica todavía o son pobres o no tienen esa capacidad de subir podcast a Internet. Así que eso, es un mundo, para concluir toda esta introducción, que está en crecimiento y vamos a saltar por esta diapositiva del podcast en general al podcast de salud. Y os voy a contar un poco mi experiencia
Y para venir aquí he hecho una encuesta pasada por redes sociales, que sabéis que no tiene ningún tipo de evidencia ni nada, ¿vale? Pero era para curiosear un poco cómo está mi entorno en cuanto al podcast. Me han contestado 615 personas, mayoritariamente mujeres, porque mi entorno es enfermero y son mujeres. He señalado aquí algunos datos. Dicen, ¿has escuchado, o sea, sabes lo que es un podcast? Todavía hay un 13% que no sabe lo que es un podcast, y me preocupa más no saber cómo escucharlo. Hay un 23% aproximadamente que no saben cómo escuchar un podcast, pero si ya sabes que en Spotify hay, hoy salimos de aquí todos escuchando algún podcast. Más cosas para no enrollarme mucho, esto es súper importante. Hay gente que lleva en este mundo desde hace mucho tiempo y es gente que es gurú en este tema, igual que hay gurús en motociclismo o en cualquier tema, ¿vale? Esta gente que lleva haciendo podcast toda la vida, decirles que puedes subir un audio a YouTube, o sea, se vuelven locos. Claro, YouTube es de vídeo. ¿Cómo vas a subir un podcast a YouTube? Pero es que ¿dónde está la gente joven? En Spotify, en YouTube. ¿Dónde tenemos que llegar los enfermeros y las enfermeras para hacer promoción de la salud? Bueno, a todas las edades, pero tenemos que aprovecharnos de que la gente está en YouTube. Así que sepáis que YouTube y Spotify, dentro de mi encuesta en mi entorno, son las plataformas más escuchadas, o sea, más utilizadas para escuchar podcast. La gente no sabe lo que es Spreaker, ni ahora mismo no me salen más, pero hay un montón de plataformas de podcast que en el mundo del podcast son las más famosas y en el mundo de los mortales, como digo yo, pues nadie sabe cuáles son. Más cosas importantes. La gente escucha podcast para aprender. ¿Vale? Más de 300 personas, no he puesto el número, la muestran 615. Más de la mitad de las personas utilizan el podcast para aprender. Pues vamos a utilizar esta plataforma para hacer educación para la salud, porque la gente quiere aprender y nos están demandando cada vez más este medio. Y lo importante de esta encuesta, o la pregunta que más me ha llamado la atención, es: ¿compartes los podcasts que escuchas en redes sociales? Y me contesta que no, casi un 58%. Claro, si tampoco la gente que lo escucha lo comparte, pues nunca lo vamos a dar a conocer. Y es que tenemos que, si lo escuchamos, compartirlo, y si os gusta generar contenido de salud, es que somos la mesa friki de redes sociales, pues si a alguien le llama la atención este tema, ya os digo que es un buen método porque nos escuchan con plena atención. El podcast se escucha mayoritariamente en el trabajo, yendo al trabajo, en el transporte público o en el coche. También haciendo tareas domésticas, es decir, la gente escucha podcast realizando tareas mecánicas, y eso es una de las grandes ventajas, que no tienes que pensar, ¿vale? Estás haciendo tareas mientras que escuchas. Tenemos plena atención de la gente, para que os hagáis una idea, que es una de las grandes ventajas. Como ahora somos multitarea, estamos a 300 cosas, estás pasando el aspirador, contestando un email con el podcast puesto, pues bueno, es una de las ventajas. El vídeo tiene las suyas, pero tienes que sentarte y visualizarlo. Entonces creo o pienso que tenemos una gran oportunidad de divulgación. Otro método de divulgación, igual que, como os he dicho antes, escribir un libro o hacer un vídeo de YouTube. Que sepáis que existe esta plataforma, y lo único que tenemos que tener claro es que hay que centrarse en un grupo de personas que en el mundo del podcast, bueno, y en economía también se llama nicho. Con un podcast no vamos a conseguir 12.000 visualizaciones, como a lo mejor se puede conseguir una entrada de un blog que pega fuerte, que hablas de cualquier tema y se comparte. Pues aquí lo mismo te escuchan 500 personas o 20, pero son 20 personas a las que vas a llegar, que consigues fidelizar porque les estás hablando de lo que a ellos les gusta. Hay podcasts de la crianza de las hormigas, yo qué sé. Hay podcasts tan concretos y tan raros que dices, joder, qué gente más rara, pero oye, pues hay 20 raros a los que nos gusta hablar de tipos de micrófonos, pues ahí tenemos nuestro podcast. Y esa es otra de las claves del podcast: encontrar objetivos en un grupo de personas, pues un podcast sobre urgencias o sobre, yo qué sé, hemorragias, lo que se os ocurra. Como os decía, hay podcast de todos. La Voz de Horus es un podcast de Warhammer 40.000, que son los que pintan figuritas, en plan juego de rol. Dices, joder, qué gente más friki. Sí, gente friki que encima escucha podcast que es muy friki, están en el puesto 96 de iVoox, es decir, es un podcast que escucha mucha gente, y hay mucha gente friki que está escondida y lo oculta, ¿vale? Le llamo frikis, pero cada uno tiene sus hobbies. He puesto este ejemplo para que veáis un podcast de algo muy concreto y muy raro, pero que escucha mucha gente. IKEA tiene su podcast y es un tipo que te lee el catálogo
Ese es buenísimo para irse a dormir. Y ellos lo saben. Y te dicen, IKEA Sleep Podcast. Y tú puedes decir, pues lo escucho con voz de hombre, con voz de mujer, para dormir. Maravilloso. Creo que deberíamos de buscar el podcast también para dormir. Más cosas. A nivel evidencia, pues hay poca, pero como hay poco podcast, pues os invito a crearla, ¿vale? Yo tengo un podcast, pero no me ha dado por hacer una publicación. Pero se podría generar, bueno, era una idea de trabajo fin de máster que tenía, intentar ver cómo podemos ayudar a la gente con el podcast. Hay un montón, ¿vale? Puedo pasar un montón y son tanto para utilizar el podcast para formar a compañeros, hay estudios que es de residentes de medicina, hay estudios con cardiólogos, con pediatras y hay estudios con pacientes, ¿vale? Que evalúan el podcast como método para aprender. También se utiliza como flipped classroom, lo de la clase invertida. Puedes poner el podcast en casa, que lo escuchen 20 minutos y luego vienen a la universidad o al colegio o al instituto. No sé si ¿tú has usado esto alguna vez? Sí, pero No con podcast, usará vídeo seguramente, o cualquier otra historia que se haya ocurrido porque está muy loco. Entonces, puedes utilizar esa herramienta para escucharos esto y lo hablamos en clase o para lo que se os ocurra. Mi objetivo hoy, ya os he dicho que no es una ponencia científica, es mostraros una herramienta y daros ideas. Cosas buenas. Bueno, esta infografía se la he cogido a Mónica de la Fuente, ¿vale? Es una mujer podcaster que tiene una plataforma, bueno, son más gente, ¿vale? Pero tiene una plataforma que se llama Salud Espera y en su trabajo fin de máster va sobre el podcast en la salud y nos ha preguntado a unos cuantos podcasters y ha sacado esta infografía, ¿vale? Se la cojo a ella y os cuento que sirve para crear comunidad. Imaginaros un podcast de Carrefour. Pues es un poco raro, pero yo qué sé, lo puedes orientar a los trabajadores o lo puedes orientar a los clientes. Entonces creas comunidad. Y pasado a salud, igual. Llega un momento en el que la gente, aunque sean 3, te dice, jo, estoy esperando que publiques el siguiente episodio. O te encuentras con ellos y te dicen, hablas como le diría yo a Francino o a cualquiera que habla en la radio, hablas igual que en el podcast, me han llegado a decir. Y generas al final una comunidad de gente que te sigue. Igual que con YouTube, igual que con el blog, ¿vale? Es otra herramienta, ni mejor ni peor. Pone al profesional como protagonista. Pero esto tiene un doble sentido. Hay veces que el que hace el podcast no es profesional. Os podéis encontrar o os está vendiendo agua bendita un podcast de homeopatía, por ejemplo. Imaginaros un podcast de homeopatía que llega a un montón de gente, así que sepáis que en este mundo tampoco está filtrado. Pasa un poco como con las aplicaciones de salud. Se está empezando ahora a mirar cómo medir que las aplicaciones sean fiables, pues el mundo del podcast está súper libre. Por ahí tiro también otro guante, por si alguien lo coge, porque a mí no me da la vida, pero sería también un poco controlar qué podcast tienen un profesional detrás, avalado, con nombre, que está diciendo cosas bien o no. También hay podcasts de sociedades científicas, la Sociedad Española de Cardiología tiene uno, la Sociedad Española de Medicina tenía uno que ha dejado de publicar. Bueno, hay sociedades que sabes que detrás están respaldadas. Luego tiene, no voy a leer todos, pero bueno, atemporalidad. Es muy bueno porque publicas sin fecha, es un audio que vale para toda la vida, pero en nuestro entorno de salud, cuidado. Porque si yo leo los algoritmos del 2015 y los escuchan en el 2025, pues cuidado con el tema atemporal en salud. Hay que tener cuidado. Y luego contras, pues tiene una menor capacidad de alcance que YouTube, que un blog, porque ya lo hemos visto, o no lo compartimos o no lo conocemos o no sabemos cómo compartirlo y hace falta unos conocimientos tecnológicos mínimos. Está claro que cuando te metes a generar contenido tienes que aprender infografías, tienes que aprender programas para generar ese contenido. Y bueno, os pongo aquí un montón de podcasts. Yo luego, si a alguien le interesa este tema, os paso las diapositivas, ¿vale? No importa porque dándole al cuadradito se abre. ¿Vale? Se abre en internet. Lo he preparado por si alguien lo quiere. Esto es en inglés y es de urgencias y emergencias, que estamos en el SUMA, ¿vale? Os he preparado ahí un montón. Así es como empecé yo a escuchar podcast. Escuchando podcast, al final he acabado usándolo para entretenerme, escuchando radioficción más que esto, pero molaba porque escuchabas en inglés, practicabas el inglés, mientras que estás hablando de la hemorragia. Las últimas recomendaciones del tranexámico las sabréis mejor que yo, seguramente las habéis hablado,
ayer, es que ayer no pude seguir, pero ya ayer escuché un podcast que hablaba sobre eso en inglés. Y vas conduciendo y cuando llegas al curro ya te lo sabes. Ese sería el ejemplo práctico que quiero que os llevéis para usarlo y para crear, por si alguien se anima a crearlo. Entonces, esta gente que habla en inglés son la leche. ¿Por qué? Tienen un montón de podcasts y luego es que tienen como que en España vamos por detrás. Hay blogs de referencias en urgencias y en emergencias, pero es que hay unos blogs que alucináis en inglés, seguramente los conozcáis, que ya tienen podcast. Es que todos tienen podcast. Todos los blogs en inglés, en los de ecografía, hay un montón de ecografía. Bueno, pues eso, un montón de podcasts. Hay algunos que ya no publican, pero lo mismo tienen 200 episodios. Así que se puede, publicados del año pasado, se puede aprender. En español, ¿qué tenemos? Muy poco. Así que ya sabéis lo que hay que hacer. Muy poco. Tenemos ECC Podcast, ECC Podcast, que es como el referente en castellano en el mundo de las urgencias y las emergencias. Y bueno, pues 20 minutos, si sale las recomendaciones de AJA, te repasa las recomendaciones de AJA, te habla de incidentes de múltiples víctimas. Bueno, es que tiene un montón de episodios este señor y este es el que empecé yo a escuchar en castellano. Y bueno, pues buscando un poco han salido más. Hay algunos más concretos, más centrados en urgencias y en emergencias, otros más centrados en enfermería, otros en general, otros hay con policía, más lo que es profesionales sanitarios que trabajan en la extrahospitalaria y en la calle. Y estos son divulgativos, ¿vale? Y los anteriores también, como os decía, que hablan de temas para enseñar en castellano. Este, no sé quién es, no me ha dado tiempo a investigar mucho, acaba de salir y tiene buena pinta. Lo mismo está aquí. No lo sé, 24-7. Luego ya, saliéndonos de las urgencias y de las emergencias, que es vuestro mundo, ya hay podcast de salud de todo. Nutrición, fitness, farmacia, psicología. La psicología está pegando súper fuerte en el mundo del podcast, muy fuerte, porque es algo que ya sabéis que es un poco ahí tabú. Entonces, que venga uno y te diga ¿cómo gestionamos las emociones con los amigos? Y lo que os digo, en 20 minutos te lo escuchas y está ayudando mucho. Hay un podcast que se llama Entiende tu mente, de Molo Cebrián, que está pegando muy fuerte. Los hay de farmacia, ahora mismo no me acuerdo del nombre. Bueno, esto es una entrada mía de mi blog y de mi podcast, que he hecho una lista de 24 podcasts de salud. También luego, si queréis, os lo paso. Y si se os está ocurriendo utilizar esto porque os gusta la pintura artística, hacedlo, ¿vale? Grabad un podcast de lo que queráis, pero grabadlo. Y bueno, ahora para terminar os hablo un poco de mí. Esa soy yo con los cascos y el micrófono. Y es un poco friki, yo lo sé, pero es que ya me da igual, ya orgullo friki. Ya me da lo mismo y me ha dado por aquí y he decidido, pues eso, utilizarlo para llegar a todo el mundo. ¿Es que estás en 200 redes sociales? Sí, y en más que voy a estar, hasta en la sopa, ¿vale? Ese es el objetivo que tenemos que hacer, los profesionales sanitarios, está hasta en la sopa, porque cuanto más cerca nos sienta la gente, más van a conectar con nosotros. Y bueno, no hace falta que os diga que es vuestro trabajo la cantidad de educación para la salud que hacemos los de extrahospitalaria. Yo me acabo de ir, pero me meto. Entonces, el objetivo de todo esto es eso, sacar un poco la educación para la salud de nuestro trabajo y poderlo llevar a la gente fuera también del trabajo y estar con todos los medios. Si os da por el vídeo, pues hablad con Pau, que os cuenta cómo hacer un vídeo, cada uno con lo nuestro. Pero yo creo, o es mi teoría, que hay que utilizar todos los caminos y si se me abre uno nuevo que está aquí pintado a mano cutre aposta, pues me lo cojo también. Y si tengo Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y me das también un podcast, pues un podcast. Y si me llamas de la tele, que ya estamos saliendo a la tele los profesionales sanitarios, por fin, pues cogen y van a la tele. Y si sale una diciendo que la lengua no se traga, pues mejor, porque es en la tele de verdad donde nos hacen caso. Realmente el podcast llega poco e incluso las redes sociales también. Pero bueno, llegamos a 5, a 10, a 15, a lo que lleguemos. Mis inspiraciones fueron, que los tengo que nombrar, estos dos podcasts, Hackeando la Salud, de Chema Cepeda, y Conectando Puntos, de Chema Cepeda
y Miguel Ángel Mañez. No hacen una divulgación como toda la lista que os he puesto antes, ¿vale? No es gente que se ponga a hablar de enfermería ni que se ponga a hablar de hemorragias o torniquetes, ¿vale? Para eso están los de antes. Estos son más también un poco de entretenimiento dentro de nuestro ámbito o de tecnología, ¿vale? Son podcasts un poco distintos. El primero es de entrevistas, porque también está bien que nos demos a conocer como enfermeras y enfermeros y pues que podamos visibilizar pues si alguien tiene una aplicación de diálisis, si alguien se dedica a la gamificación, pues también hay podcasts como este, primero, que da la posibilidad a la gente de contar lo que hace. Más cosas. El mío, que no os lo he dicho, más que urgencias y emergencias, para mí es una terapia, porque esto es como una actriz que se encasilla en el papel de mala. Pues yo me encasillé en el papel de urgencias y emergencias, claro que es lo mío, y con este podcast intenté cambiar de tercio, ¿vale? Ya estoy pensando en otro, esto es un problema, ahora quiero sacar otro. Pero en concreto, lo que quería era, pues eso, hablar de otras cosas que no sean urgencias y emergencias, así que el mío no es friki de divulgación, ¿vale? Es un poco, pues, una remezcla de cosas. Infecciones de transmisión sexual es el último. Yo no hablo porque no tengo ni idea. Intento encontrar a alguien que sepa del tema. He entrevistado a gente que hace gamificación, a María Gálvez, tengo uno de vacunas preparado o preparándolo, he entrevistado, yo que sé, a una farmacéutica de un hospital, intento también dar visibilidad en el primero a los técnicos de emergencias sanitarias. Bueno, aparece por ahí mi compañero Pedro hablando de su sistema de triaje. En ambiente tóxico me desahogué, porque también lo utilizo para decir lo que me pasa a mí en la vida, siempre intentando llevarlo un poco a la salud. No me hago más publi, si lo queréis escuchar, en mi web, en el apartado de podcast, y estoy en iTunes, eBooks, Spotify, Google Podcast, YouTube, y os digo que los podcasts que os he dicho están en todas estas plataformas. Meteros en cualquiera, sobre todo, bueno, la que queráis, porque a mí no me paga nadie. Iba a decir sobre todo Spotify, porque es la que tenéis a mano, pero podéis encontraros, ya os he dicho, cualquier aplicación que lo que hace es eso, me suscribo y os llega el podcast a vuestros podcatchers. Hago lo que me da la gana con el podcast y esto es lo que más me gusta, porque puedes meter cualquier contenido, siempre y cuando, claro, sea de calidad, pero no tienes por ejemplo, el vídeo, 8 minutos, 10 minutos, si me paso, la gente lo deja de ver. O tengo que hacer un post en mi blog que yo intento, por lo menos, que sea de calidad, con evidencia, con una lista de cosas que me he leído. El podcast es un poco, de momento, o lo utilizo de manera más informal. Os digo, para el que se anime o la que se anime, no hace falta tener el mejor micrófono ni la mejor mesa de mezclas. Hay gente que ha grabado toda la vida con unos cascos. No es muy difícil, como dice Rajoy, it's very difficult todo esto, para nada. Un programa gratuito, que es este que tenemos aquí, Audacity, y luego hay programas de pago y programas más completos, pero este es el que te bajas, Audacity, te lo bajas en casa y empiezas a grabar, no hace falta nada más. Hay gente que lleva grabando con los cascos 400 programas, podcasters famosos, ¿vale? Así que os animo a que lo hagáis. En YouTube tenéis tutoriales, si no, Iván Pachi es un amigo mío que te ayuda, hay gente que se dedica a esto de manera profesional. Si no, grupo de podcast de la Unión Podcastera, ¿vale? Así que conclusiones, tiraros a la piscina, ¿vale? Algo multitarea, es íntimo, cercano, ¿vale? Que necesita una curación de contenidos porque cuidado con la homeopatía y todo esto que está creciendo por ahí. Tiene mayor retención que la lectura y es más fácil y más barato que el vídeo. Para terminar va a sonar la sirena. No me voy de aquí, que esto no tiene nada que ver, sin deciros... Nada, termino. Acaba de fallecer una amiga, lo he puesto en redes, se ha suicidado y me he querido hacer un poco embajadora, me han tirado el guante. A ti que te sigue tanta gente, mueve esto. Hacer visible el suicidio, prevenir el suicidio, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con el podcast, pero quiero terminar así. 10, 12 personas al día se suicidan, ¿vale? Es un tema muy gordo y muy serio y me he propuesto acabar todas así, en vez de con una foto bonita. Lo siento por dejar el mal sabor de boca, ¿vale? Pero creo que es un tema que hay que visibilizar y voy a intentar pues utilizar todas las ponencias y todo para hablar de este tema. Lo dicho, os paso a las diapos y lo que necesitéis. Muchísimas gracias y doy paso a mis compis.
Si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias Emergencias, puedes darle a me gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com